Puedes esperar fuera, Fred. La ceremonia ya está llena. Las palabras de Ricardo Mendonca, nuestro director comercial, resonaron en el salón principal de la empresa mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Mis manos se cerraron alrededor del sobre que llevaba conmigo, el mismo sobre que contenía la documentación de 62 contratos que había cerrado yo solo en los últimos 8 meses. Disculpe, logré murmurar, con la voz casi inaudible por el tintineo de las copas de champán que circulaban entre mis compañeros, ya acomodados en las mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Ricardo hizo un gesto desdeñoso, con una sonrisa cargada de desprecio mal disimulado. Estamos al máximo de aforo para la ceremonia, ¿entiende? Miré a mi alrededor, al espacioso salón. Todos mis compañeros de departamento estaban cómodamente sentados a las mesas. Incluso Tyler, el becario que llevaba con nosotros exactamente 21 días. El mismo becario que, de alguna manera, había presentado mi estrategia de ventas consultiva como suya durante la reunión con la dirección el mes pasado. ¿Por qué íbamos a desperdiciar un asiento contigo?, añadió Ricardo con esa sonrisa fría. Solo eres un vendedor. En ese momento, todo se cristalizó. Las promociones perdidas, las ideas robadas, las interminables horas trabajando hasta tarde. Mi mirada se desplazó a la pantalla de proyección que anunciaba el premio a la excelencia en ventas, en el que debería haber figurado mi nombre. Entiendo, respondí con calma, abriendo mi portátil. Revisen sus correos electrónicos. Momentos después, mientras los sonidos de las notificaciones resonaban por la sala, salí, cerrando la puerta y dejando atrás sus voces repentinamente tomadas por el pánico. Antes de continuar con lo que sucedió después, ¿podrías imaginar por un momento estar en mi lugar? Esa sensación cuando años de tu trabajo son descartados mientras otra persona recibe todo el crédito. Si alguna vez te han subestimado o ignorado, entenderás por qué lo que hice a continuación lo cambió todo para siempre. Me llamo Fred Fernando y, hasta ese día, era el vendedor senior de una de las empresas de consultoría empresarial de más rápido crecimiento del país. Tengo un don natural para leer a las personas y una memoria casi fotográfica para los detalles de las negociaciones. Habilidades que me hacían excepcional en mi trabajo, pero pésimo para la política corporativa. Soy el tipo de persona que habla sin rodeos y trabaja hasta tarde, que cree que resolver problemas es más importante que quien se lleva el mérito por resolverlos. Estaba completamente equivocado. Crecí en una familia de clase media, donde mi padre dirigía una pequeña empresa de contabilidad y mi madre era profesora en una escuela pública. Me criaron con la creencia de que el mérito siempre llevaría a la cima. Otra cosa en la que se equivocaron. Cuando me incorporé a la empresa tras completar mi MBA, creí haber encontrado mi combinación perfecta, un lugar donde la innovación y los resultados se valoraban por encima de todo. Mi primer año transcurrió exactamente como esperaba. Creé un sistema de seguimiento de clientes que aumentó nuestra tasa de retención en un 42%. Desarrollé modelos predictivos que ayudaron a nuestros clientes a optimizar sus estrategias de crecimiento. Incluso descubrí un fallo crítico en nuestro software principal que podría haberle costado nuestro mayor cliente. Cada vez que presentaba mis hallazgos a través de los canales apropiados, siguiendo el protocolo de la empresa al pie de la letra, los problemas comenzaron durante mi segundo año, cuando Ricardo fue contratado como nuestro nuevo director comercial. Él llegó con la reputación de transformar divisiones en dificultades en historias de éxito. Lo que nadie mencionó fue su método, atribuirse el mérito de los logros de su equipo mientras desvía la responsabilidad de los fracasos. Quédate conmigo porque esta venganza se estuvo planeando durante 3 años. Y el final te mostrará exactamente por qué la paciencia es más que una virtud. Es un arma. Si te está gustando esta historia de giro inesperado, no olvides suscribirte al canal para ver cómo un simple momento de humillación se convirtió en el catalizador de una revolución que lo cambiaría todo para siempre. La primera vez que sucedió, pensé que era un malentendido. Había desarrollado un algoritmo de segmentación de clientes que identificaba patrones de comportamiento de compra con una precisión del 91%. Después de presentárselo a Ricardo en una reunión privada, me sorprendió encontrarlo mostrando el sistema a la dirección ejecutiva 2 semanas después, sin mencionar mi contribución. Excelente trabajo en el modelo de segmentación, me dijo después, pensando que tal vez solo se había olvidado de darme el crédito. Ricardo me miró con cara de desconcierto, como si hubiera dicho algo absurdo. La estructura conceptual fue mía. Tú solo ayudaste con algunos números, respondió con la frialdad de quien declara un hecho incuestionable. Me quedé atónito en silencio. Todo el marco, desde su concepción hasta su ejecución, había sido mío. Pero como era un empleado aún nuevo, ansioso por demostrar mi valía como jugador de equipo,
lo dejé pasar. Ese fue mi primer error. Ricardo Mendonca había llegado con unas credenciales impresionantes, un MBA por Wharton y 15 años transformando divisiones problemáticas en historias de éxito en la costa este. Lo que descubrí después fue que su método consistía en una fórmula sencilla: identificar a los talentos más productivos de su equipo, extraer sus ideas a través de reuniones colaborativas y luego presentarlas como ideas propias a la alta dirección. Durante nuestro primer mes trabajando juntos, Ricardo estableció una rutina de reuniones individuales semanales. «Quiero entender cómo piensas, Fred», decía, inclinándose sobre la mesa con interés genuino. «Tus procesos mentales son fascinantes». Ingenuamente, compartía mis estrategias, mis métodos de análisis de mercado, incluso borradores de propuestas que estaba desarrollando. 3 semanas más tarde, asistí a una presentación ante el consejo en la que Ricardo articulaba, palabra por palabra, la estrategia de penetración en el mercado que yo había esbozado en nuestra última conversación. Cuando le pregunté al respecto más tarde, él suspiró como un padre paciente que trata con un niño petulante. «Fred, tienes que entender cómo funciona el mundo corporativo. Las ideas fluyen hacia arriba, la responsabilidad fluye hacia abajo. Cuando presento los logros del departamento a la dirección, eso es la cadena de mando adecuada», explicó, organizando papeles en su escritorio sin siquiera mirarme. Fue entonces cuando Tyler Morrison entró en escena. A sus 23 años, sobrino de Patricia Morrison, nuestra directora ejecutiva, Tyler poseía esa confianza casual que solo el privilegio puede proporcionar. Su pasantía se anunció como una oportunidad para talentos emergentes, pero todos sabíamos que era puro nepotismo. Durante su primera semana, Tyler pasó más tiempo fotografiando la oficina para sus redes sociales que aprendiendo nuestros sistemas. En la segunda semana, Ricardo lo incluyó en reuniones estratégicas de las que yo había sido excluido. En la tercera semana, Tyler estaba presentando mi metodología de ventas consultivas a la junta directiva. El joven Tyler ha aportado una perspectiva fresca a nuestro enfoque con los clientes, anunció Ricardo durante nuestra reunión mensual de departamento. Su estrategia de construcción de relaciones basada en el análisis predictivo de las necesidades está revolucionando nuestra tasa de conversión. Observé cómo Tyler sonreía modestamente mientras sus compañeros le felicitaban por su innovación. La misma estrategia que yo había desarrollado durante 18 meses de análisis de datos de ventas, probada en 62 contratos consecutivos, ahora se atribuía a un becario que apenas sabía manejar nuestro sistema CRM. El patrón se intensificó durante los meses siguientes. Yo identificaba un problema, desarrollaba una solución, la compartía con Ricardo y veía cómo Tyler la presentaba como una idea propia. Cuando finalmente me armé de valor para abordar el tema con Elena Santos, del Departamento de Recursos Humanos, su respuesta me dejó helado. ¿Tienes documentación que demuestre que esas ideas eran exclusivamente tuyas?, preguntó sin levantar la vista del ordenador. Tengo los archivos originales con las fechas de creación, respondí. ¿Pero los desarrollaste durante el horario laboral utilizando recursos de la empresa? Bueno, sí, pero entonces pertenecen a la empresa, no a ti personalmente. Ricardo es tu supervisor. Si él presenta los logros del departamento a la dirección, esa es la cadena de mando adecuada. Salí de su oficina comprendiendo las reglas no escritas. Las ideas fluían hacia arriba. El mérito rara vez fluía hacia abajo. Podría haber seguido en esa situación frustrante, pero tolerable, si no fuera por lo que sucedió 6 meses atrás. Después de notar ineficiencias en nuestros procesos de adquisición de clientes corporativos, pasé los fines de semana desarrollando una solución integral, un nuevo marco de ventas consultivas que revolucionaría todo nuestro enfoque. Los ahorros potenciales para nuestros clientes eran enormes, un 32% de reducción en los costes de implementación y un 47% de mejora en el tiempo de entrega de las soluciones. Preparé una presentación detallada y ensayé hasta altas horas de la noche antes de la reunión estratégica trimestral. Pero cuando llegué, Ricardo me interceptó en la puerta. La dirección tiene una agenda muy apretada hoy. Tenemos que optimizar, dijo. Pásame tus materiales. Incorporaré los puntos principales en mi visión general. A regañadientes, le entregué mi carpeta de presentación. Me senté durante la reunión de 3 horas, esperando mi turno, solo para ver a Ricardo repasar rápidamente un resumen de 2 minutos que omitía todas las innovaciones cruciales. La iniciativa se archivó para revisión adicional. 2 semanas después, Tyler se unió a nuestro equipo como becario. Educado en la Ivy League, convenientemente, pariente de la directora general. 3 semanas después,
Él presentó su nuevo marco de ventas consultivas al equipo ejecutivo, mi marco con cambios superficiales y un nuevo nombre. La iniciativa fue aprobada inmediatamente. Tyler recibió un puesto permanente y se convirtió en la estrella en ascenso de nuestro departamento. Cuando le pregunté a Ricardo al respecto, su respuesta fue brutal por su casualidad. El enfoque de Tyler incorporaba prioridades de la alta dirección que tu versión no tenía. Así son los negocios, Fred. Los resultados importan más que quien creó que. Esa noche, me senté en mi apartamento rodeado de 3 años de trabajo. Innovaciones que habían generado millones para la empresa. Mientras mi salario se estancaba y mi carrera se atascaba, algo cambió dentro de mí. Pero lo que Ricardo y Tyler no sabían era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, catalogado y documentado. Y mientras construían sus imperios sobre el trabajo que me habían robado, yo estaba construyendo algo mucho más poderoso, un archivo completo de pruebas que algún día se convertiría en la base de su caída. La verdadera partida apenas estaba comenzando, y ellos ni siquiera sabían que ya estaban perdiendo. Si pensaba que había tocado fondo, estaba equivocado. 3 meses después de que Tyler se convirtiera en el chico prodigio del departamento con mi marco de trabajo robado, Ricardo decidió elevar el juego a un nivel completamente nuevo de crueldad. Fred, tenemos que hablar sobre tu rendimiento, anunció durante nuestra reunión individual semanal, deslizando una carpeta roja por la mesa. Dentro había una evaluación de rendimiento que parecía haber sido escrita por alguien que describía a un empleado completamente diferente. Falta de iniciativa, leí en voz alta. Resistencia al cambio. Incapacidad para generar ideas innovadoras. Miré a Ricardo, que mantenía esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Esto es por mi negativa a atribuirme el mérito del trabajo de Tyler. Fred, estás siendo paranoico. Tyler aportó perspectivas frescas que tú simplemente no supiste desarrollar, respondió, recostándose en su sillón de cuero. Quizás sea hora de plantearte un cambio de carrera. Puede que las ventas no sean lo tuyo. La ironía era tan absurda que casi me echó a reír. Yo, que había cerrado 62 contratos consecutivos, estaba siendo cuestionado sobre mi aptitud para las ventas por alguien que robaba sistemáticamente el trabajo de su equipo. Pero el verdadero golpe llegó la semana siguiente, durante nuestra reunión trimestral de todo el departamento. Ricardo se puso de pie frente a la sala, con una sonrisa radiante mientras señalaba una presentación en la pantalla gigante. Me gustaría anunciar nuestra nueva estructura organizativa, dijo, haciendo clic en la siguiente pantalla. Tyler Morrison será ascendido a gerente de estrategias de ventas innovadoras. Él dirigirá nuestra nueva división de soluciones corporativas avanzadas. La sala estalló en aplausos. Observé a Tyler levantarse, con su falsa modestia mientras saludaba a sus compañeros como un político en campaña. A sus 23 años, con menos de 6 meses en la empresa, él ahora estaba oficialmente por encima de mí en la jerarquía. Tyler será responsable de desarrollar e implementar nuestras próximas generaciones de metodologías de ventas, continuó Ricardo, basándose en el extraordinario éxito de su revolucionario marco de trabajo. Cada palabra era como una puñalada. No solo me habían robado mi trabajo, sino que ahora estaban construyendo todo un departamento sobre él, con el ladrón como líder. Después de la reunión, me encontré con algunos compañeros en el pasillo. Su reacción fue reveladora. «Tío, esto es fuerte», murmuró Jaque, del departamento financiero. «Todo el mundo sabe que esa estrategia era tuya». Pero su voz era baja, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Tyler ni siquiera sabía lo que era el análisis predictivo cuando llegó aquí, añadió Amanda, de logística. Y ahora, de repente, es un genio. Lo que más me molestó no fue la injusticia en sí, sino la aceptación pasiva de todos. Reconocían lo absurdo, pero ninguno estaba dispuesto a decir nada. El miedo era palpable, miedo a Ricardo, miedo a enfrentarse al nepotismo, miedo a convertirse en el próximo objetivo. Esa noche llamé a mi esposa, Patricia, tratando de mantener la voz firme mientras le contaba lo de la promoción de Tyler. ¿Pueden hacer eso?, preguntó, con evidente conmoción en su voz. ¿Promover a alguien usando un trabajo que ni siquiera es suyo? Al parecer pueden y lo han hecho, respondí, sentado en mi coche en el aparcamiento de la empresa. Y ahora Tyler será técnicamente mi superior. Patricia se quedó en silencio durante un momento. Fred, tienes que salir de ahí. Esto te está destruyendo. Ella tenía razón. Durante los últimos meses, había perdido peso, dormía mal y constantemente revisaba los correos electrónicos del trabajo, incluso durante los fines de semana.
La situación estaba minando mi autoestima y afectando a nuestra familia. Pero irme significaría que ellos habían ganado. Significaría que podrían seguir haciéndole esto a otros empleados, destruyendo carreras y robando trabajo sin consecuencias. Fue a la mañana siguiente cuando todo cambió para siempre. Llegué temprano a la oficina, como siempre, y encontré a Tyler en mi escritorio, revisando mis archivos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con un tono más alto de lo que pretendía. Tyler levantó la vista con indiferencia, como si solo estuviera comprobando el tiempo. Solo revisando los proyectos de la división. Como tu nuevo gerente, necesito entender tus procesos actuales. Esos son mis archivos personales. En realidad, son archivos de la empresa, corrigió, con tono condescendiente. Y ahora que superviso esta área, tengo acceso total. Él tomó una carpeta específica, la que contenía mi análisis de mercado más reciente, 3 semanas de trabajo que había completado el viernes anterior. Interesante enfoque, comentó, hojeando los documentos. Tendré que presentar esto a la junta directiva la semana que viene. Por supuesto, con algunos cambios para alinearlo con nuestra nueva estrategia departamental. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue una explosión de ira ni una desesperación dramática. Fue una claridad fría y calculada, como el hielo que se forma instantáneamente en el agua sobreenfriada. Claro, respondí con calma. Cualquier cosa que ayude al departamento. Tyler sonrió, interpretando mi calma como resignación. Excelente. Sabía que entenderías tu nueva posición aquí. Pero mientras él hablaba, mi mente ya estaba trabajando 3 pasos por delante. Durante meses, había documentado cada caso de robo intelectual, cada conversación inapropiada, cada decisión cuestionable. No por venganza, sino por instinto, la misma atención al detalle que me hacía excepcional en las ventas. Ahora, por primera vez, comprendí exactamente para qué servían todas esas notas. Mientras Tyler seguía revisando mis archivos con creciente arrogancia, comencé a catalogar mentalmente los recursos que necesitaría, contactos específicos en la industria, documentación que podría obtener legalmente y el momento preciso para cada movimiento. Habían pasado tanto tiempo construyendo sus imperios sobre trabajo robado que se olvidaron de un principio fundamental. Las estructuras construidas sobre cimientos falsos siempre son inestables. Y yo había pasado años aprendiendo exactamente dónde se encontraban cada grieta, cada punto débil. Ricardo pensaba que me había destrozado. Tyler creía haberme humillado por completo. Ambos estaban a punto de descubrir la diferencia entre parecer derrotado y estar derrotado. Esa tarde, por primera vez en meses, salí de la oficina a mi hora. No porque estuviera renunciando, sino porque tenía trabajo real que hacer. Trabajo que ellos nunca verían venir. La guerra había comenzado oficialmente, pero esta vez yo elegiría el campo de batalla. Esa noche, por primera vez en meses, no encendí el portátil para revisar los correos electrónicos del trabajo. En su lugar, abrí una botella de vino que Patricia y yo guardábamos para ocasiones especiales y esparcí 3 años de documentación por la mesa del comedor. Cada carpeta contenía una categoría específica, conversaciones grabadas en secreto con Ricardo en las que él admitía haber robado ideas del equipo, correos electrónicos con marca de tiempo que mostraban cuando había enviado propuestas que luego aparecían en las presentaciones de Tyler, y registros detallados de cada cliente que había conseguido personalmente. Pero el archivo más valioso estaba en una carpeta roja etiquetada como copia de seguridad personal. Durante años, por puro hábito de vendedor meticuloso, había guardado copias de todos mis contratos originales, grabaciones de llamadas de ventas exitosas e incluso fotos de los documentos que Tyler estaba revisando en mi escritorio. Patricia me encontró a las 2 de la madrugada, todavía organizando pruebas. «Fred, ¿qué es todo esto?», preguntó, observando los documentos esparcidos como piezas de un rompecabezas gigante. 3 años de pruebas de que no estoy loco, respondí, mostrándole una grabación en mi teléfono. Era Ricardo en nuestra reunión departamental de diciembre, diciendo textualmente: «Fred tuvo algunas ideas interesantes, pero Tyler realmente convirtió los conceptos en estrategias viables». Su voz tembló cuando lo escuchó. «Dios mío, Fred. Eso está documentado. Puedes demandarlos». «Demandarlo sería muy lento e incierto», le expliqué con calma. «Abogados corporativos, recursos interminables, años de batalla legal. Además, ellos tienen recursos que yo no tengo». Tomé otra carpeta. «Pero yo tengo algo que ellos no tienen». En los días siguientes, puse en marcha la primera fase de mi plan.
Empecé discretamente contactando con antiguos compañeros que habían dejado la empresa en circunstancias similares. La primera llamada fue para Marcus Chen, que había sido despedido 2 años antes después de que Ricardo presentara su estrategia de retención de clientes como propia. Fred, tío, pensé que nunca llamarías, dijo Marcus cuando le expliqué el motivo de mi llamada. Esa empresa es tóxica. Ricardo hace eso con todos los talentosos que se le acercan. ¿Tienes documentación de lo que pasó?, le pregunté. Lo tengo todo. Correos electrónicos, grabaciones, incluso testigos. Pero mi abogado dice que sería una batalla difícil contra su departamento jurídico. En las semanas siguientes, descubrí que no estaba solo. Amanda Rodríguez, del departamento financiero, se había marchado después de que su análisis de optimización de costes fuera atribuido a su jefe. David Park había perdido una promoción cuando su metodología de análisis de mercado apareció en una presentación de Ricardo para los inversores. Cada conversación revelaba el mismo patrón: empleados con talento explotados sistemáticamente, sus ideas robadas, sus carreras saboteadas. Y lo que es más importante, todos ellos habían conservado documentación detallada, protegiéndose instintivamente de futuras acusaciones. Durante ese tiempo, Ricardo y Tyler intensificaron su campaña contra mí. En la reunión semanal del lunes, Ricardo anunció una reorganización de responsabilidades que, en la práctica, me quitó todos mis clientes principales y se los asignó a Tyler. Fred se encargará del desarrollo de clientes potenciales y del apoyo administrativo, dijo con esa sonrisa falsa. Esto permitirá a Tyler centrarse en las cuentas estratégicas que requieren su experiencia única. La humillación era deliberada y pública. Ver a mis compañeros evitar el contacto visual mientras me reducían a un asistente glorificado fue el momento en que cualquier vacilación residual desapareció por completo. Pero ellos no sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo meticulosamente documentado. Durante nuestra reunión individual del miércoles, Ricardo fue particularmente cruel. Fred, seré directo porque te aprecio, dijo, recostándose en su silla. Es evidente que no tienes lo que se necesita para las ventas estratégicas. Tyler ha demostrado en 6 meses lo que tú no has conseguido en 3 años. Mantuve una expresión neutra mientras la grabadora de mi bolsillo captaba cada palabra. Quizás sea el momento de plantearte un cambio a otra área. Recursos humanos, tal vez. O administración. Lugares donde tu atención al detalle sería más apropiada. Si estás siguiendo este viaje de transformación, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación cambió no solo mi vida, sino la vida de todos los que fueron injustamente tratados en esta empresa. Mientras Ricardo hablaba de mi falta de visión estratégica, yo estaba repasando mentalmente la llamada que había hecho la mañana anterior a Catherine Morrison, la directora ejecutiva. Me gustaría concertar una reunión privada con usted, le había dicho. Tengo información sobre irregularidades en el departamento que creo que le interesará. Su asistente concertó una cita para el viernes siguiente. Catherine no sabía que yo era el tío de Tyler. Eso se revelaría durante nuestra conversación, junto con pruebas de cómo el nepotismo estaba afectando la productividad y la moral de la empresa. Pero mi estrategia iba mucho más allá de simplemente exponer a Ricardo y Tyler internamente. Durante las noches, después de que Patricia se dormía, trabajaba en algo mucho más ambicioso. Utilizando mi red de contactos en la industria, comencé a sondear discretamente oportunidades. No empleos tradicionales, sino algo completamente diferente. Durante una llamada especialmente reveladora con Sarah Kim, una antigua clienta que se había convertido en consultora independiente, ella mencionó algo interesante. Sabes, Fred, varios de tus antiguos clientes hemos estado hablando de crear nuestra propia consultoría. Estamos hartos de pagar precios exorbitantes por servicios mediocres, dijo ella. Si tuviéramos a alguien con tu experiencia y tu ética de trabajo. En ese momento comprendí que mi venganza no consistiría solo en exponer el sistema corrupto, sino en sustituirlo por algo mejor. Pasé las 2 semanas siguientes desarrollando un plan de negocios integral. No solo para mi propia consultoría, sino para una cooperativa de profesionales talentosos que habían sido descartados por empresas que valoraban la política por encima del rendimiento. Marcus, Amanda, David y otros 3 exempleados expresaron su interés en unirse al proyecto. Cada uno aportaba una experiencia única y, lo que es más importante, una cartera de clientes frustrados con sus proveedores actuales. El jueves anterior a mi reunión con Catherine, Tyler hizo su jugada más arrogante hasta el momento. Durante nuestra reunión departamental, anunció que había desarrollado una nueva estrategia de expansión del mercado.
Observé en silencio mientras él presentaba, palabra por palabra, el plan que yo había presentado confidencialmente a Ricardo 6 meses antes. El mismo plan que había sido archivado para revisión adicional. Este enfoque innovador puede aumentar nuestra penetración en el mercado en un 40%, declaró Tyler con la confianza de alguien que realmente creía en sus propias palabras. Cuando terminó, Ricardo se levantó para aplaudir. Excelente trabajo, Tyler. Ese es exactamente el tipo de pensamiento visionario que nuestra empresa necesita. En ese momento, al observar la ovación que mi propio trabajo estaba recibiendo de manos de otra persona, sentí que una calma cristalina se apoderaba de mí. No era ira. No era frustración. Era la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para la reunión que lo cambiaría todo, recibí un mensaje de texto de Amanda. Fred, acabo de confirmarlo. 5 antiguos clientes importantes están listos para firmar contratos con nosotros tan pronto como lancemos oficialmente. Guardé el teléfono en el bolsillo y cogí mi maletín con 3 años de pruebas. Era hora de mostrarle a Catherine Morrison exactamente qué tipo de empresa estaba dirigiendo. Y después de eso, sería hora de mostrarles a Ricardo y Tyler lo que pasa cuando subestimas a alguien que no tiene absolutamente nada más que perder. El viernes por la mañana llegué a la oficina de la directora ejecutiva Catherine Morrison a las 9 en punto. Su asistente me condujo a través del pasillo ejecutivo, un espacio que solo había visto de pasada durante mis 3 años en la empresa. Catherine estaba sentada detrás de un impresionante escritorio de caoba, revisando documentos. A sus 52 años, ella proyectaba una autoridad tranquila que explicaba cómo había construido una empresa de $100 millones desde cero. Sr. Fernando, gracias por venir, dijo, señalando la silla frente a mí. Su mensaje mencionaba irregularidades en el departamento. Me interesa escuchar sus preocupaciones. Abrí mi maletín y puse la primera prueba sobre la mesa, una grabación con marca de tiempo de Ricardo admitiendo que se había apropiado del trabajo de su equipo. Sra. Morrison, durante los últimos 3 años, he documentado sistemáticamente un patrón de apropiación intelectual, nepotismo y mala gestión en nuestro departamento comercial. Comencé con calma. Lo que está a punto de escuchar puede ser perturbador. Reproduje la grabación en la que Ricardo decía textualmente, Fred tuvo algunas ideas interesantes, pero Tyler realmente convirtió los conceptos en estrategias viables. Catherine frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia adelante. ¿Cuándo se hizo esta grabación? Hace 2 semanas, durante nuestra reunión departamental. Tyler acababa de presentar mi estrategia de expansión del mercado como si fuera suya. Mostré los archivos originales con marcas de tiempo, demostrando que yo había desarrollado la estrategia 6 meses antes de que Tyler fuera contratado. Durante los siguientes 40 minutos, presenté una prueba tras otra. Grabaciones, correos electrónicos, documentos originales, testimonios de antiguos empleados. Catherine permaneció en silencio, con el rostro cada vez más serio a medida que se revelaban nuevos datos. Y Tyler Morrison es su sobrino, concluí, entregándole la última carpeta. Por primera vez, Catherine pareció genuinamente conmocionada. ¿Cómo lo has sabido? Investigación básica en registros públicos. Lo que me preocupa no es el nepotismo en sí, sino cómo se está utilizando para validar la apropiación sistemática del trabajo intelectual. Catherine se recostó en su silla, asimilando todo. Señor Fernando, esas son acusaciones muy graves. Si se demuestran, darán lugar a despidos inmediatos. Lo entiendo, señora Morrison. Pero tengo que ser transparente sobre algo. Respiré hondo. No estoy aquí buscando un ascenso ni una compensación. Estoy aquí por cortesía profesional, informándole de una situación que afectará significativamente a su empresa. Su expresión cambió. ¿Qué quiere decir? Ayer presenté mi renuncia, efectiva a partir de hoy. Junto conmigo, otros 7 empleados talentosos que han sufrido bajo el mismo sistema. Además, 5 de sus principales clientes transferirán sus contratos a nuestra nueva empresa la próxima semana. El silencio en la sala fue absoluto. Catherine me miró con una mezcla de admiración e incredulidad. Usted orquestó una salida masiva, dijo lentamente. He creado una oportunidad para que personas con talento prosperen en un entorno que valora el mérito por encima de la política. Los clientes seguirán naturalmente hacia donde reciban un mejor servicio. En ese momento, sonó el teléfono de Catherine. Ella contestó con voz tensa. ¿Qué? ¿Cuándo? Después de unos minutos,
Colgó y me miró directamente. Al parecer, mi departamento comercial está en pánico total. Ricardo acaba de descubrir que la mitad de su equipo ha dimitido simultáneamente, y Tyler está tratando de controlar una fuga de clientes. Sonreí por primera vez durante nuestra reunión. Me imagino. 15 minutos más tarde, mientras Catherine analizaba las implicaciones legales de las pruebas, oí pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió bruscamente, dejando al descubierto a Ricardo con la cara roja y a Tyler justo detrás. Catherine, tenemos que hablar de Fred inmediatamente, comenzó Ricardo, pero se detuvo al verme sentado tranquilamente a la mesa. Hola, Ricardo. Tyler, saludé con cordialidad genuina. ¿Qué diablos has hecho?, estalló Tyler, abandonando por completo su compostura juvenil. 5 clientes han cancelado sus contratos esta mañana. En realidad, han sido 6, le corregí. Morrison y Associates ha llamado mientras subías. Ricardo se acercó a la mesa, con las manos temblando visiblemente. No puedes robar nuestros clientes. Esto es. Genial, completé. He revisado cuidadosamente todos los contratos. Ninguno contiene cláusulas de no competencia aplicables al tipo de servicios que ofreceremos. Catherine se levantó, su presencia dominando la sala. Ricardo, Tyler, salgan. Ahora. Pero Catherine, protestó Ricardo, este hombre está tratando de destruir la empresa. Salgan, repitió Catherine, su voz cortante como el hielo. Hablaremos muy pronto sobre asuntos separados. Después de que se cerró la puerta, Catherine regresó a su silla. Señor Fernando, ha convertido su salida en una declaración contundente. Solo he demostrado que el verdadero talento siempre se abre camino, señora Morrison. Con sin reconocimiento institucional. Ella cogió una de las grabaciones, sacudiendo la cabeza. En 20 años construyendo esta empresa, nunca imaginé que algo así estuviera sucediendo justo delante de mis narices. Los sistemas tóxicos prosperan en el silencio, respondí. Una vez expuestos a la luz, rara vez sobreviven. Catherine extendió la mano. Buena suerte con su nueva empresa, señor Fernando. Tengo la sensación de que oiremos hablar mucho de ustedes en el futuro. Le estreché la mano con firmeza. Gracias por la reunión, señora Morrison. Y por la oportunidad de aclarar las cosas. Mientras caminaba por el pasillo ejecutivo por última vez, sentí una ligereza que no había experimentado en años. En el ascensor, revisé mi teléfono, 8 mensajes de nuevos clientes interesados, 3 de candidatos que querían unirse a nuestro equipo y una foto de Marcus en el edificio de nuestra nueva oficina, sonriendo mientras instalaba nuestro letrero. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, revelando el vestíbulo que conocía tan bien. Pero ahora, en lugar de un lugar de trabajo, parecía solo un edificio. Un capítulo cerrado en una historia mucho más grande que apenas estaba comenzando. Mientras cruzaba el estacionamiento hacia mi coche, oí que alguien gritaba mi nombre detrás de mí. Era Tyler, corriendo para alcanzarme. Fred, espera. Él se detuvo frente a mí, respirando con dificultad. Podemos resolver esto. Sea cual sea tu oferta, podemos cubrirla. Lo miré con curiosidad genuina. Tyler, ¿cuál crees que es mi oferta? Dinero, obviamente. Un ascenso. Participación en las ganancias. Lo que quieras. Sonreí levemente. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Me metí en mi coche, bajé la ventanilla y lo miré por última vez. Tyler, esto nunca ha sido por dinero. Ha sido por integridad. Y eso no se vende. Mientras me alejaba, observé por el retrovisor a Tyler parado en el aparcamiento, comprendiendo por fin que había subestimado completamente la situación. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que nuestra pequeña cooperativa había atraído la atención de inversores serios. Y que, el próximo lunes, anunciaríamos una expansión que transformaría todo el sector. La guerra había terminado antes incluso de que se dieran cuenta de que había comenzado. 6 meses después de mi dramática salida, recibí una llamada inesperada. Era Catherine Morrison, la directora general de mi antigua empresa. Fred, necesito hablar contigo en persona, dijo ella, con una urgencia en la voz que rara vez mostraba. ¿Podemos vernos hoy? Quedamos en una cafetería cerca del distrito financiero. Cuando llegué, Catherine ya estaba allí, visiblemente cansada y más envejecida que la última vez que nos vimos. Gracias por venir, comenzó ella,
jugando nerviosamente con su taza. Tengo que contarte lo que pasó después de que te fuiste. Durante la siguiente hora, Catherine me relató una secuencia de acontecimientos que superaron incluso mis expectativas más optimistas. Ricardo había sido despedido 3 días después de nuestra reunión, cuando una auditoría interna reveló no solo apropiación intelectual sistemática, sino también irregularidades financieras que él había ocultado durante años. Las grabaciones que proporcionaste llevaron a una investigación completa, explicó Catherine. Descubrimos que Ricardo estaba inflando las cifras de ventas, creando clientes fantasmas y desviando comisiones. Tyler le estaba ayudando, pensando que solo se trataba de una estrategia de ventas avanzada. Pero el verdadero giro llegó cuando Catherine me contó las consecuencias legales. Ricardo se enfrenta a cargos penales por fraude corporativo. Tyler perdió su puesto y fue degradado a un cargo administrativo básico. Él dimitió 2 semanas después, alegando que el ambiente de trabajo se había vuelto hostil. Catherine suspiró profundamente. Perdimos el 42% de los ingresos en 4 meses. 15 de nuestros mejores empleados renunciaron después de descubrir cómo se trataba a los verdaderos innovadores. Tuvimos que reestructurar completamente el departamento comercial. Fred, no he venido aquí para culparte. He venido para darte las gracias, dijo ella, sorprendiéndome por completo. Nos obligaste a enfrentarnos a una podredumbre que estaba destruyendo nuestra cultura corporativa desde dentro. Si hubiéramos seguido por el mismo camino, toda la empresa podría haber colapsado en unos años. 3 semanas después de ese encuentro, mi nueva empresa, Fernando Solutions Cooperative, anunció nuestra primera expansión internacional. Empezamos como una pequeña consultoría de 8 personas que operaba en una oficina alquilada. Ahora éramos una empresa de 123 empleados con oficinas en 5 ciudades. Lo que hacía única nuestra historia no era solo el crecimiento, sino nuestra filosofía operativa. Creamos un modelo en el que cada empleado participaba en los beneficios en función de sus contribuciones individuales documentadas. Nadie podía robar el mérito porque cada idea se rastreaba de forma transparente desde su concepción hasta su implementación. Marcus Chen, mi primer socio y antigua víctima de Ricardo, se convirtió en nuestro director de innovación. Durante nuestra reunión trimestral, él compartió unas estadísticas que me llenaron de orgullo. Fred, nuestra tasa de retención de empleados es del 97%. Nuestra satisfacción de los clientes es del 94%. Y lo más importante, 0 casos de apropiación intelectual porque nuestro sistema simplemente no lo permite. La verdadera validación llegó cuando la Harvard Business School publicó un estudio de caso sobre nuestra empresa, titulado Democratización de la Innovación, cómo una cooperativa transformó las ventas corporativas. Un año después de salir humillado de aquella sala de conferencias, me invitaron a dar la conferencia principal en la Conferencia Nacional de Ventas. El evento se celebraba en el mismo hotel donde Ricardo solía alardear de sus estrategias revolucionarias en años anteriores. Cuando subí al escenario y vi a Tyler y Ricardo entre el público, sentí una profunda tranquilidad. No había ira, resentimiento ni necesidad de humillarlos públicamente. Solo había la oportunidad de compartir lo que había aprendido. Buenas tardes, comencé. Mi nombre es Fred Fernando y, hace un año, era un vendedor frustrado que permitía que otros me robaran el trabajo. Durante los siguientes 45 minutos, conté mi historia sin mencionar nombres concretos, centrándome en las lecciones sobre liderazgo, innovación y creación de culturas empresariales saludables. El momento más poderoso de mi carrera no fue cuando conseguí vengarme de quienes me hicieron daño, dije, mirando directamente a Tyler y Ricardo. Fue cuando comprendí que mi verdadera misión no era destruir un sistema tóxico, sino construir uno mejor. Después de la charla, Tyler se acercó al escenario. Parecía más joven que en nuestros últimos encuentros, como si le hubieran quitado un peso de encima. Fred, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó, sin la arrogancia que yo conocía. Quiero pedirte perdón, dijo él, evitando el contacto visual. En aquel momento, creía sinceramente que solo estaba aprendiendo de vuestra experiencia. Ricardo me convenció de que así era como funcionaba el mundo empresarial. Tyler, todo el mundo merece una segunda oportunidad para construir algo significativo, respondí. Si necesitas orientación o referencias, puedes contar conmigo. El alivio en su rostro fue evidente. Gracias, Fred. Significa mucho para mí. Mientras Tyler se alejaba, apareció Ricardo. A diferencia de Tyler, que parecía genuinamente arrepentido, Ricardo mantenía esa postura defensiva que yo conocía bien. Bonita presentación, dijo,
esbozando una sonrisa forzada. Aunque algunas partes me han resultado familiares. Ricardo, después de todo lo que ha pasado, ¿todavía crees que solo fueron negocios? Le pregunté con curiosidad genuina. 2 años después de aquella conferencia, Fernando Solutions Cooperative fue adquirida por un consorcio internacional por $120 millones. Pero en lugar de venderla por completo, negoció un acuerdo por el que mantuvimos la autonomía operativa y nuestros empleados recibieron una participación proporcional en los beneficios de la adquisición. Marcus recibió $2,5 millones. Amanda, $1,800,000. Cada empleado, incluida nuestra recepcionista, que solo había trabajado con nosotros durante 8 meses, recibió un mínimo de $60,000. Durante nuestra fiesta de celebración, Patricia, mi esposa, me llevó a un rincón más tranquilo. Estoy orgullosa de ti, me dijo ella, con los ojos brillantes. No por el dinero ni por el éxito, sino por la persona en la que te has convertido durante este proceso. El Fred que conocí hace 15 años habría usado ese dinero para comprar coches caros y presumir ante Ricardo y Tyler del exitoso que es, explicó ella, sonriendo. Este Fred ha creado un fondo de becas para estudiantes necesitados y está planeando una segunda empresa centrada en la tutoría de jóvenes profesionales. Tenía razón. En algún momento de nuestro viaje, había dejado de medir el éxito a través de la derrota de los demás y había comenzado a medirlo a través de la capacidad de elevar a las personas que me rodeaban. Hoy, 10 años después de ser excluido de esa ceremonia de entrega de premios, dirijo un imperio empresarial de 450 empleados distribuidos en 12 países. Pero el número que más me enorgullece no es nuestra facturación anual de $82 millones. Es el número 0 casos de apropiación intelectual, 0 despidos por represalias, 0 empleados que se han marchado alegando trato injusto. La última vez que supe de Ricardo, él estaba trabajando como consultor en ética empresarial, ayudando a otras organizaciones a identificar y corregir culturas tóxicas. Tyler abrió una escuela de negocios centrada en la ética empresarial para jóvenes emprendedores. La verdadera venganza no fue destruir a quienes me hicieron daño. Fue demostrar que hay una forma mejor de hacer negocios, una forma que beneficia a todos los involucrados sin exigir que alguien sea menospreciado para que otros crezcan. Si esta historia te ha emocionado, si alguna vez te has sentido subestimado o te han robado tu trabajo, suscríbete al canal para descubrir más historias de personas que han convertido las injusticias en oportunidades para crear algo extraordinario. A veces, cuando alguien intenta destruirte, en realidad te está liberando para construir algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste posible.